Angular Estéreo presenta Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas. La información más importante de Manizales y el departamento de las últimas horas. Los hechos, las entrevistas, los reportajes y los personajes están en Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas. Cordial saludo para todos nuestros oyentes a esta hora en Noticias de Colombia, Noticias de Caldas. Aquí estamos listos cumpliendo como siempre esta cita especial de lunes a viernes 12 del mediodía a 1 de la tarde. Gracias por acompañarnos, por permitirnos sobre todo llegar a su radio a esta hora 97.2, también los que nos escuchan en la vía digital www.angularestereo.com. Estamos en nuestros podcasts para que ustedes siempre estén conectados con cualquier emisión de noticias que tengamos o de los programas que son hablados en nuestra estación radial. Los van a encontrar en los podcasts, en las plataformas de evox.com, también a través de Amazon, Spotify y Google Podcast. Estamos siempre en la vía digital. Hoy es viernes 5 de abril del año 2024. Esta es nuestra emisión de este año, la número 40, en la gerencia Oscar Eduardo Montes Chica. En la dirección, quien les habla, Juan Pablo Osorio Ramírez, listo para contarle a ustedes cuáles son los titulares más importantes en nuestra emisión de hoy. 1.700 pequeños y medianos caficultores del país asistieron a la Gran Asamblea Nacional con el gobierno de Gustavo Petro. Realizar actividades de ahuyentamiento colectivas que permitan desplazar el puma localizado en Villa María Caldas es lo acordado con Corpo Caldas y otras entidades el día de ayer. La EPS Compensar, mucha atención, hemos hablado mucho de las EPS. La EPS Compensar, con más de 2.300.000 afiliados, le ha solicitado a la Superintendencia de Salud la aprobación para liquidación. Están solicitando que los liquiden urgentemente. No aguantan más. La Supersalud sí entregó documentos a la Procuraduría General de la Nación en el día de ayer. Ayer los visitaron desde la Procuraduría a la Supersalud. Una visita de procuradores, no de uno, 4 fueron enviados. Estos detalles y otros más se los vamos a contar en nuestra emisión de Noticias de Caldas y Colombia. Lo encuentran también en www.angularestereo.com. 1 de cada 4 niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmasmentiras.org. Joven colombiano, esta invitación es para ti. Define tu situación militar en la Policía Nacional y haz parte del cambio. Incorpórate ya. Más información en www.policia.gov.co. ¿Cómo prevenir incendios forestales? Abandonar residuos como botellas y objetos de cristal que actúan como una lupa, papeles u otro material combustible puede acabar en tragedia. Fumar en el bosque o en sus alrededores es especialmente peligroso. No se deben arrojar colillas o cerillas, ni siquiera en la carretera por la ventana del carro. El viento puede transportarlas y activarlas. A esta hora, la noticia, como usted la quiere escuchar, en 97.2 FM. Inmediatamente entregamos datos económicos en este mediodía, un día frío, hoy en el departamento de Caldas. Los datos económicos nos llevan al valor del dólar y les voy a contar algo. Bajó impresionantemente el precio del dólar en nuestro país. Alcanzó el nivel más bajo en más de un año. Mucha atención con este dato.
Desde el lunes 6 de junio del año 2022 no teníamos un precio de dólar en Colombia de esta forma. 3.775 pesos es el valor de la moneda extranjera. El precio en las casas de cambio lo están comprando en 3.700 y lo venden en 3.820. Datos importantes en cuanto a esta parte económica. Por otro lado, tenemos que decir que la referencia para la carga de café 125 kilogramos en ciudades como Manizales, Pereira, Chinchiná se encuentra en 1.520.375. Datos que entregamos a esta hora para ustedes en nuestra información y noticias de Caldas. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Noticias, la información que usted necesita está en la radio. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. Desde la ANT, que es la Agencia Nacional de Tierras, que está haciendo un gran trabajo en todo el territorio colombiano, han alertado una presunta estafa en La Dorada, Caldas, por la entrega de tierras en el Magdalena Medio. Sucede que la Agencia Nacional conoció un caso de una persona que se hace pasar por un enlace de esa entidad para acceder a los programas de acceso a tierras. La ANT está reiterando a las comunidades rurales, no solamente en La Dorada, sino en otros lugares del departamento, que sus trámites son totalmente gratuitos, no tienen precio alguno, se hacen solo vía personal, directo en la institución o en los canales autorizados por intermediarios. Ustedes deben recordar que la ANT tiene una oficina directa en la ciudad de Manizales. Ustedes pueden ir a Manizales, calle 65A, número 23B58. Ese es el lugar en Manizales, la oficina para toda Caldas. Y tienen un número de WhatsApp de contacto que es el 311-868-1902. Son números importantes para tener en cuenta y evitar estafadores. Hay un señor, dicen muchas personas en La Dorada, con el nombre de Carlos Alberto Candía Alcalá, que está gestionando tierras y revisiones para acceder a los programas de Agencia Nacional de Tierras. Este señor, han indicado desde la ANT, no está autorizado, no trabaja con esa agencia del gobierno nacional. Así que hay que estar muy pero muy atentos en esta parte. Vamos a invitar a Gustavo Ceballos, que es el coordinador regional de la ANT en todos estos territorios para los 27 municipios. La Agencia Nacional de Tierras ha tenido conocimiento de que una persona en el municipio de La Dorada se está haciendo pasar como enlace entre la entidad y la comunidad para que estos accedan a los programas de la entidad. La agencia reitera que todos los programas y sus servicios son gratuitos y se hacen directamente entre el usuario solicitante y la entidad. No necesitamos gestores ni tramitadores. También informamos a la comunidad de que la agencia no está disponiendo en este momento de predios para entregas provisionales, ni estamos llamando a la comunidad para que renueve o modifiquen su inscripción en el registro de ordenamiento social de la propiedad. Los trámites directamente los puede hacer el interesado vía WhatsApp en el 311-868-1902 o en la línea 018-093-38-81, denunciar a aquellas personas que presuntamente se hacen llamar voceros de la entidad. Repetimos, no tenemos gestores, ni interventores, ni intermediarios entre el campesinado y la agencia. Con la mejor información. 100 años más de caficultura con justicia social, economía para todas las familias cultivadoras del grano. Es lo que se ha dicho en este encuentro especial con la ADR y lo que se está realizando en una Asamblea Nacional Cafetera, donde participó el gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, que se reunió con cantidad de cafeteros de toda Colombia. En la Asamblea Nacional se escucharon las inquietudes de caficultores y caficultoras para dar respuestas pertinentes a las necesidades de ese gremio. El encuentro entre las asociaciones cooperativas caficultoras fue un espacio para precisar
las acciones concretas del gobierno, las que están encaminadas a fortalecer la línea productiva del café. Hay que decir que la Agencia de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destacó también la importancia de construir con el gremio caficultor estrategias de productividad, diversificación de ingresos e innovación en Colombia. Y es que el café, a mí me llama mucho la atención las palabras de varios cafeteros que asistieron a esta asamblea inmensa en Bogotá, y varios de ellos decían es que los cafeteros ya no están ubicados únicamente en Caldas, en el eje cafetero. Estamos en otros lugares del país y tienen toda la razón. Están en otros lugares diferentes. Más de 1.700 pequeños y medianos caficultores y caficultoras del país asistieron al primer día de esa gran Asamblea Nacional Cafetera para establecer un diálogo directo con el gobierno nacional. Y en ese contexto, pues expusieron también desafíos que afectan la capacidad para producir el café de manera rentable y sostenible, entre ellos la fluctuación de los precios, la falta de acceso de financiamiento, la infraestructura deficiente y la escasa integración de la economía nacional. Se habló mucho sobre café. Vamos a escuchar las voces reunidas en este importante encuentro con el presidente Gustavo Petro. Entre ellas está Luis Alberto Higuera Malaver, es el presidente de la ADR, la Agencia de Desarrollo Rural en Colombia. En estos 100 años el país ha caminado mucho por el café y sobre el café, pero el campesinado sigue siendo simplemente el abastecedor de materia prima. El objeto principal de este gobierno del cambio y de esta asamblea es lograr que al campesinado le llegue el precio justo por la transformación de su propio café. Y el país debe participar, los gremios y las entidades deben mirar con buenos ojos esta asamblea. El país cafetero cambió, se movió del eje cafetero al sur del país. El país cafetero cambió, se movió del gran inversor, aquel campesino con muchos recursos que cultivaba grandes hectáreas de café, a un pequeño campesino que tiene una hectárea, media hectárea, hectárea y media. Y este gobierno es consciente de que ese campesino representa la mayoría de cafeteros de este país y por lo tanto este gobierno debe trabajar por ese campesino de la hectárea y media, que está en la montaña, que está en la ruralidad y que ha estado abandonado. Es el momento de no tenerle miedo al cambio. Tenemos que cambiar la visión estratégica de cómo se administra toda la cadena de producción de café hasta su venta al consumidor. Y eso es lo que proponemos. Nosotros y en este gobierno respetamos la gremialidad, respetamos la iniciativa privada, pero nosotros nos debemos al campesino de a pie y por eso estamos comprometidos con ese campesino y es para ese campesino que convocamos esta gran asamblea, tratando de encontrar de voces de ellas el camino necesario para transformar y democratizar el camino del café y que el campesinado y la mujer campesina reciban lo justo por todo su trabajo. Ese es el ejercicio en que la Agencia de Desarrollo Rural, como semilla del cambio, está comprometida en esta gran reunión de campesinos y campesinas cafeteras de Colombia. Dicen los cafeteros que asisten a esta asamblea, entre ellos Carlos Albeiro Ocampo Rodríguez, que tienen mucha esperanza, porque es la primera vez que un gobierno y un presidente están conscientes de que, pues, de dar un cambio, se debe dar un cambio en la parte cafetera. Palabras textuales, dice un cafetero, abro comillas, nosotros veníamos en esta lucha por la soberanía económica y social de los 600 municipios productores del café de Colombia, cierro las comillas. En un ambiente de reflexión alrededor de uno de los productos emblemáticos para la economía del país, se tuvo en cuenta la importancia de las cooperativas y de las asociaciones en el mejoramiento de las condiciones de vida del campesino. Al respecto, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera Malaver, pues ha expresado también que se necesita un país con cambio y con mejoras para disminuir esa pobreza en varios sectores, entre ellos también de muchos olvidados cafeteros de Colombia. Vamos a escuchar a uno de los productores que estuvo en esa parte y que asistió con muchas esperanzas y expectativas. El productor es Jaiber Beltrán, de la Asociación de Cafeteros de Cundinamarca. Esto es lo que dice el productor.
de gran importancia estar hoy en esta gran convención nacional, Asamblea Nacional de Cafeteros, en compañía del presidente de Colombia y de sus ministros, recibiendo grandes conocimientos, grandes apoyos para el campo rural con las entidades nacionales y presentes de tierras y de desarrollo rural. Es decir, tener más conocimiento a los derechos de gobierno y de nosotros los campesinos como asociaciones conformadas para así recibir los apoyos en cada rincón del país, de toda la Colombia. Entonces es de mucha importancia asistir a estos eventos colectivamente. Ese mensaje les dejo a todo el país cafetero y consumidor. Somos un primer lugar en el mundo de exportación y consumo y calidad en el café y la economía mundial. El presidente Gustavo Petro precisó durante la intervención, abro comillas, el objetivo es que el café sea el más rentable, que produzcamos más café industrializado y que más territorios de Colombia dejen de ser zonas de violencia o de economías ilícitas y sean zonas de paz, de trabajo solidario y de cooperación. Cierro comillas. Es un encuentro que ha dejado un buen resumen para los cafeteros que asistieron a él. Vamos a escuchar a Yalexa Perdomo, es la presidente de ACEPROPAS, y ella nos habla del encuentro con el mandatario de los colombianos y con el resto de compañeros de todo Colombia, porque el café, como lo dicen muchos de ellos, ya no se encuentra únicamente en la zona cafetera. Nos encontramos en el Tolima con productores que están ubicados en el norte y sur del Tolima. A la ADR, la Agencia de Desarrollo Rural, mi experiencia ha sido buena, ya que pues tenemos la experiencia de habernos presentado en la convocatoria con el tema de los proyectos PIDAR, y en la categoría de mujeres, ACEPROPAS quedó con el tercer puntaje a nivel nacional. Entonces es cuando vemos que realmente sí podemos trabajar de la mano de la ADR, que sí se está haciendo ese trabajo que el gobierno nos está diciendo de realizar inversión con las organizaciones sociales. En este momento nos encontramos en etapa de prefactibilidad y con la intención de seguir trabajando y de que el proyecto con el que estamos trabajando, que es para una central de beneficio, se dé de la mejor manera. Hoy nos encontramos en esta asamblea cafetera, en la cual pues le damos gracias también a la ADR por ese acompañamiento, al gobierno nacional, al ministerio, porque es importante que nos escuchen. Estamos reunidos representantes de las organizaciones hablando, somos la voz de esos caficultores que están hoy allá en la finca cultivando las tierras, que están cultivando el café, pero que realmente están viviendo muchas necesidades. Hoy estar acá, es decir, sí nos van a escuchar, es tener una voz acá y que pues realmente podemos contar esas necesidades y que creemos en el gobierno nacional de que se van a accionar mecanismos para apoyar y pues que salgamos adelante de la mejor manera. Con la mejor información. Pero es que también se llegó a varios acuerdos con los cafeteros y esto va a impulsar la reforma agraria. Es una de las conclusiones importantes que sacaron de este encuentro y la asamblea. Con la presencia del presidente, delegaciones cafeteras de todo el país asisten a esa asamblea convocada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en búsqueda de soluciones y problemáticas de productividad, cooperativismo, fortalecimiento social, acceso a tierras, formalización de los predios, entre otras más. Son muchos los puntos tratados en este encuentro importante. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, explicó que los acuerdos cafeteros impulsados por la reforma agraria, pues se trata de una estrategia de focalización en zonas donde tienen presencia familias campesinas que pertenecen a asociaciones y cooperativas cafeteras, con los que se están reuniendo y uniendo también esfuerzos para hacer un acompañamiento institucional de capacitación y de ayudas, entre otras más. Escuchemos la voz de Felipe Harman, que es de la ANT, Agencia Nacional de Tierras, y que estuvo presente también en este encuentro. Estamos en la Asamblea Nacional Cafetera, más de 400 organizaciones de base convocadas por el Ministerio de Agricultura, convocadas por la Agencia Nacional de Tierras, con los que queremos hacer acuerdos de formalización para darle mayor impulso a los comités de reforma agraria, a los programas de reforma agraria. Vamos a articular con ellos seminarios de formación para la titulación de sus predios y a estructurar que a partir de esta consolidación podamos darle seguridad jurídica a todos los propietarios cafeteros de nuestro
nuestro país. Un gran abrazo a todos, bienvenidos a Bogotá y bueno, aquí estamos muy atentos de recibirlos y atenderlos. Resulta que Carlos Mauricio Quirós es representante de la Asociación de Caficultores de Briceño. Esto queda ubicado en Antioquia. Él lo que ha indicado es que los acuerdos de la ANT con las asociaciones cafeteras es una noticia positiva que llevará a las familias humildes de los territorios a poder progresar en torno a el café y a otros sistemas más de alimentación. Los acuerdos pactados entre los cafeteros, la ANT, tendrán una vigencia definida dentro de la cual las organizaciones campesinas trabajarán con equipos de profesionales integrados por ingenieros catastrales, gestores documentales y sociales, jurídicos y demás expertos rurales en esa materia en especial. Escuchemos un testimonio, y este es el de Carlos Mauricio Quirós, que es un cafetero de Antioquia, Briceño exactamente está ubicado este importante cafetero de la zona. Bueno, un saludo muy cordial a la Agencia Nacional de Tierras. Yo creo que me lleva una buena expectativa aquí en este acuerdo que va a haber de la Agencia Nacional con las organizaciones. Yo soy el representante de la asociación que se llama Café Parbri, Asociación de Caficultores de Briceño para la Paz. Esa es la reseña. Yo creo que es el momento. Y una buena noticia yo llevárselas a todas esas familias humildes que hay en el territorio, de que ya tienen el respaldo de las entidades y el respaldo de la Agencia Nacional de Tierra. Yo creo que es lo mejor que puede haber pasado yo estar aquí en este territorio y no solo yo, muchos representantes legales de organizaciones y llevar este mensaje positivo de que tenemos un presidente que ha puesto los ojos en los caficultores, en las personas más humildes y se llegó el momento de darle la oportunidad al pobre, al campesino, de que si tiene un predio lo formalice y si no lo tiene, tenga un predio legalmente constituido a donde hacer su emprendimiento y donde formalizar una empresa. Noticias, la información que usted necesita. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. Con el acompañamiento de la Personería de Villa María, la alcaldía de ese municipio en Caldas, la Defensoría del Pueblo, participantes de la primera mesa técnica interinstitucional ambiental para abordar el conflicto socioambiental que está asociado al puma en la vereda Montaño. Ustedes recuerdan que les conté en el inicio de esta semana que un puma se encuentra caminando hace varios días por la vereda Montaño, por ese lugar boscoso, pero el problema no es tanto porque el puma esté por esos lados de visita, el problema es que está causando pérdidas a los campesinos en ese sector. Ya varias gallinas, varias aves muertas, ovejas, y claro, esto causa un problema económico también a las personas del campo. Se está buscando desde las autoridades reunidas ayer una solución. La verdad es que después de una reunión larga, la solución no es muy clara. Participó Corpo Caldas, la Policía Nacional, el Ejército Nacional de Colombia, el Ministerio del Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, ASOCARS, la Asociación CAR, entre otras, para buscar una solución, porque se debe cuidar los intereses de los campesinos, pero también se tiene que cuidar a este espécimen, al puma, que es un hermoso ejemplar, es lindo, un ejemplar hermoso. Ustedes lo pueden ver en nuestra página de internet, allí lo tenemos ya publicado, www.angularestereo.com. Ahí conocen ustedes el puma, que está merodeando, que está caminando por la vereda Montaño y que tiene preocupados, claro, como tiene que ser, a los campesinos. ¿Qué se acordó en esa reunión? Número 1, realizar actividades de ahuyentamiento colectivas que permitan desplazar este puma hacia el área boscosa, que él se introduzca en el bosque. También han decidido formular un plan de trabajo interinstitucional con acciones a corto, mediano y largo plazo para conservar la especie y promover el manejo sostenible de las actividades productivas en la vereda. Vamos a escuchar
las voces oficiales de lo que se habló ayer. ¿A qué acuerdos llegaron? Ricardo Agudelo Salazar es subdirector de Biodiversidad de Corpo Caldas. Estos son algunos de los puntos tratados en la reunión. Bueno, entre ayer y hoy hemos logrado consolidar un trabajo interinstitucional y social. Tuvimos un primer encuentro entre las instituciones y la comunidad, mediado por la Personería y por la Defensoría del Pueblo, en un ejercicio que permitió descargar un poco todo eso que ha representado para unos y para otros la atención de esta situación y las tensiones que brindan, pero también pensar en un trabajo, digamos, proactivo. Y eso es lo que tuvimos hoy. Ya hoy, después de esa reunión de ayer, hoy se empieza a materializar un ejercicio conjunto de trabajo sobre la zona. Lo más importante de la reunión es la afirmación de la voluntad de las instituciones y de las comunidades por trabajar mancomunadamente frente a la situación y la problemática que existe en torno a la presencia del puma en la vereda montaña. La conclusión de esta reunión de la mesa técnica es muy positiva, se concretó. También hablaron de llevar a cabo actividades de educación ambiental relacionadas con el manejo de este ejemplar, porque hay que cuidarlo. No se le puede causar la muerte, hay que cuidarlo, pero también tiene que estar acompañado todo este proceso de Corpo Caldas, las autoridades correspondientes, autoridades de Villa María, todos tienen que intervenir, tanto para beneficiar a los campesinos, que se están viendo perjudicados, como para beneficiar a este puma, que está caminando por el verdor, porque está enamorado también del verdor de nuestro departamento de Caldas. Esto es lo que dice después de la reunión Jessica Tatiana Herrera Giraldo, personera de Villa María. Cumpliéndole a la comunidad y también dándole continuidad a lo que ya se había realizado, se siguió convocando esta mesa técnica donde se pretende la articulación de los diversos actores que están involucrados, tanto Corpo Caldas como municipio de Villa María, Defensoría del Pueblo, Personería de Villa María, organismos de seguridad y organismos de socorro, con el fin de identificar esos requerimientos inmediatos y también las acciones a largo plazo. Para el día de hoy pues ya logramos identificar algunas acciones inmediatas como lo son las jornadas de ahuyentamiento ya coordinadas y programadas con toda la comunidad y toda la vereda, más los actores institucionales que se requieran para lograr tomar medidas de contingencia inmediatas, y ya se dará después paso a las medidas ya a largo plazo y a todo el plan de acción para la mitigación de este riesgo y la protección de la fauna silvestre y también de la comunidad y los animales domésticos. A esta hora, la noticia, como usted la quiere escuchar, en 97.2 FM. Pero sin duda alguna, la noticia más importante de toda esta semana continúa con el tema de las EPS. Esa es la noticia más destacada esta semana y será también de todo el fin de semana, de sábado y domingo. Y es que sabemos ya de la intervención que realizó la Supersalud a la EPS, a la nueva EPS y a la EPS Sanitas. Intervención necesaria para estos dos sistemas de salud. ¿Por qué necesaria? Porque observaron y encontraron ellos en el estudio varios inconvenientes en las dos EPS. Varias PQR, quejas, reclamos por cantidades, por cerros en el escritorio, entre otras más. Y tenemos que continuar hablando de este tema, porque sigue, el tema no se ha detenido. Sucede que hoy nos hemos levantado con la noticia de que la EPS Compensar, mucha atención, ha solicitado a la Superintendencia de Salud la liquidación, está solicitando una autoliquidación, otra EPS más. Serían ya 3 de las que tenemos que hablar esta semana. ¿Y qué fue lo que pasó con la EPS, con esta EPS Compensar? Pues les voy a contar un poco lo sucedido, o por lo menos lo que dice el director, el encargado de la EPS en Bogotá, y el por qué está solicitando él la liquidación. Entre otras palabras más y palabras menos, ha indicado que no resisten más,
que está mal generado todo el proyecto de la salud en Colombia. Son palabras textuales de la persona que maneja la EPS Compensar. Y ha solicitado la liquidación voluntaria, asegurando que atenderá a los pacientes de la mejor forma posible hasta el último día que estén a su cargo. En la mañana de hoy viernes se conoce entonces la noticia. Ellos tienen más de 2.300.000 afiliados en la EPS. Le han solicitado a la superintendencia la aprobación. En pocas palabras, dicen ellos, retirar de manera total y voluntaria dicho programa del sistema de seguridad social en salud. Esto quiere decir, están solicitando la liquidación, así de sencillo, retirarla del sistema, liquidarla. Recuerden la diferencia de la cual hablábamos ayer. Una cosa es liquidar y otra es intervenir. Liquidar quiere decir acabar, desaparecer. Intervenir es estudiar, verificar, mirar qué podemos hacer para que no se acabe y no desaparezca, que es lo que se está realizando en este momento con Sanitas y con la nueva EPS, que tienen mucha esperanza. 1 año de revisión tendrán, acompañados en la intervención. Los interventores ya están listos, ya firmaron los contratos correspondientes y ya están asignados para intervenir a cada una de las EPS. Pero Compensar está solicitando ya de manera urgente la liquidación. La EPS Compensar lleva más de 30 años prestando servicios en el país. Cuenta actualmente con 2.338.773 afiliados, de los cuales 1.684.557 hacen parte del régimen contributivo y tan solo 381.727 del régimen subsidiado, lo que se llama la medicina prepagada. Además, cuentan con 262.106 pacientes en plan complementario especial y otros 10.383 en plan complementario vital. Es una EPS que durante 30 años pues se mantiene sin muchos problemas. Seguramente una de las preguntas que más se hacen los afiliados en este momento y a esa EPS es qué va a pasar con ellos, con el servicio. Lo que ha indicado la propia entidad, la EPS, es que se continuará atendiendo a todos sin ningún problema, tal cual como lo está haciendo la nueva EPS y Sanitas. Compensar lo hará igual. No van a tener problemas para las citas, ni la señora para su parto, ni el señor que tenía pendiente una cirugía. Todo continúa igual. Si la Supersalud acepta esta solicitud del director de la EPS Compensar, la EPS buscará realizar una entrega ordenada de la población a la cantidad que el gobierno defina y a la entidad, porque esos 2.300.000 pacientes deben pasar, en caso de que se les acepte por la Supersalud la liquidación, pues deben pasar de forma inmediata a otros sistemas de salud para que continúen las personas sin problema alguno con los medicamentos y con los procesos médicos correspondientes. Esto está en observación, no ha sido aceptada. La solicitud está en manos del Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. ¿Es fácil saber si se va a liquidar o no? Pues no es fácil, se debe esperar, porque la Supersalud tiene que evaluar, tiene que mirar si se puede realizar o no efectivamente la solicitud y poder realizar una liquidación. Así que tenemos que esperar entonces cuál será la respuesta de la Supersalud y del superintendente. Pero es la tercera EPS de esta semana de la cual hablamos. Esta, al contrario de las otras dos intervenidas, esta sí está solicitando de inmediato es la liquidación, porque no se pueden sostener más. Así de claro lo ha dejado el funcionario. Sobre los planes complementarios de la EPS, tiene más de 270.000 afiliados, y el director general de Compensar señaló en una entrevista en el día de hoy con una emisora en Bogotá que el plan complementario está concebido hoy en un producto que no continuará, quiere decir también desaparece en el momento en que la Supersalud acepte o no este proceso que ellos están solicitando.
La decisión de compensar llega a la misma semana en la que se hundió también la reforma que impulsaba el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro y tras el anuncio de la Supersalud de intervenir otras 2 EPS. Esto es una cadena, es un dominó, más bien. Cuando ustedes paran todas las fichas de dominó y le dan tan solo a una de esas fichas que se incline hacia donde están las otras, eso tiene un efecto dominó. Ya ustedes saben cuál es el efecto. Y es lo que tiene que evitar el gobierno nacional. Es un compromiso del gobierno y lo tiene que evitar porque la salud es prioridad. ¿Qué puede hacer ahora el presidente Gustavo Petro después de que se hundiera la reforma de la salud? Es muy sencillo. El presidente Gustavo Petro, amparado por las leyes colombianas, puede empezar a decretar la organización o lo que se deba decretar en cuanto a la implementación de planes de salud para que todo empiece a mejorar y el sistema se estabilice. Lo puede hacer por decreto, lo ampara la ley como presidente, a él o a cualquier presidente que llegue a Colombia. Es así de sencillo, para evitar tanto cuento y tanta desinformación que está caminando por ahí, que a veces ya lo aburre y lo cansa a uno tanta desinformación. Él lo puede hacer, por decreto. ¿Por qué? Porque es el presidente. ¿Por qué más? Porque lo apoya la ley de Colombia. Es así de sencillo. Eso no hay que buscarle más. Vamos a escuchar la voz oficial de la EPS Compensar. Es Carlos Mauricio Vázquez, director general de esa institución de salud, y el por qué está solicitando la liquidación. Le han preguntado los medios en Bogotá hoy en la mañana si él está solicitando la liquidación por culpa del gobierno nacional, porque el gobierno nacional no le ha ayudado. Y sucede que le respondió a todos esos medios de Bogotá que absolutamente es falso, que el gobierno no tiene nada que ver, que es el sistema el que está mal formado, que es el sistema en toda Colombia que ya no aguanta más todo lo de salud que se está viviendo en este momento. Escuchemos a Carlos Mauricio Vázquez, director general de Compensar. No, yo creo que en nuestro caso me asocio más con la primera, en el sentido de que de verdad es muy difícil este manejo del sistema actual. Nosotros llevamos ya varios años lidiando con la sostenibilidad de la EPS, con la negociación con las redes, con la asunción de los mayores costos, y eso es un tema estructural del sistema. No es una cosa coyuntural, no es responsabilidad de la EPS, sino es una consecuencia responsable de una empresa que, como administradores que somos, tenemos que cuidar. Entonces, por eso, de manera estructural, el sistema nos ha llevado a un sistema de insostenibilidad que, en el caso nuestro, como les digo, cada mes estamos acumulando una pérdida adicional y tenemos que ponerle para esto. Y eso es fruto de la necesidad de los colombianos de ser atendidos. Nosotros lo entendemos perfectamente, pero llega un momento en que ya pues no es posible, perdónenme el término, inmolarse, porque no tengamos los recursos para atender a los usuarios. Tenemos una responsabilidad de garantizar que continúe, que Compensar siga operando. Y en términos financieros ya llegamos a nuestro límite. Con la mejor información. Es algo bien curioso. Esta es la semana de las EPS, después de que hundieran 9 senadores, hundieran la reforma a la salud. Una reforma a la salud que no quisieron discutir muchos, porque se la pasaron más haciéndole trabas al proyecto, tirándole piedras, palos en el camino. Mulas muertas, dijo un congresista por ahí, que parecían algunos mulas muertas en el camino, tiradas, estorbando. Le escuché a un senador de la República. Y es que es más lo que se trató de interrumpir esa medida de la reforma de salud muy necesaria en Colombia. Desde hace años se está esperando una reforma seria, grande, que hay que tomarla sin miedo. Pero lo que ha demostrado este Congreso es que, número uno, son pequeños ante las reformas, no se atreven, quedan pequeños, quedan muy enanos ante reformas reales. Eso es lo que se ha demostrado. Y número dos, también demuestra que muchos de esos políticos se deben a varias de esas entidades EPS que pagan
millones, que donan millones en las campañas políticas para que ellos puedan estar sentados hoy en día en las curules del Senado y de la Cámara de Representantes. Son muchos los intereses, aquí se mueve una cantidad de dinero impresionante. Intereses de los dueños de las EPS, por ejemplo, Keralty, que es una empresa de salud inmensa, multimillonaria de España, que había dicho días atrás que no tenían nada que ver con Sanitas. Sucede que ayer le enviaron una carta a la procuradora Margarita Cabello solicitando que investigaran al superintendente de salud y la superintendencia porque estaban siendo afectados con la EPS Sanitas. Y entonces la pregunta es, ¿al fin qué? ¿Son o no son? Indicaron que no tenían nada que ver con EPS Sanitas y ayer enviaron una carta para que los defiendan porque fue intervenida la EPS Sanitas. No entiende uno, ¿al fin qué? Usted es, no es, se tiene que ubicar en un lado, pero usted no puede ser ahora y mañana no ser. Eso no es, esa es la respuesta esencial. Debido a esa carta que llegó ayer a las manos de Margarita Cabello, procuradora, pues inmediatamente más se demoró la carta en llegar, que rápidamente varios funcionarios de la Procuraduría General de la Nación tocar las puertas de la Supersalud. Llegaron varios funcionarios, pero no solo un procurador enviado. 4 procuradores llegaron ayer a la Supersalud. Fue de inmediato, es casi automático. El funcionario Luis Carlos Leal, que es el Supersalud, destacó que los delegados de la Procuraduría llegaron tarde a esa diligencia a la institución, lo que dificultó, por lo tarde del horario, obtener toda la información requerida, la cual, indicó él, pues sería entregada en el día de hoy. O sea, no se están negando a entregar la documentación, sino que los señores que llegaron de Procuraduría pues llegaron muy tarde, y en esas entidades a las 5 de la tarde ya usted no ve a nadie por las oficinas. Les llegó a las 9 de la noche con los funcionarios de la Procuraduría dentro de las instalaciones de la Supersalud en Bogotá. Luis Carlos Leal Angarita, que es el superintendente, aclaró que la visita se había terminado a las 9 de la noche, que habían solicitado cantidad de documentos, pero muchos de ellos estaban en oficinas donde los trabajadores pues ya se habían ido a las 5 de la tarde, no se podían quedar hasta las 9 de la noche y por eso no se pudo entregar el material ayer. Esa noticia ayer fue aprovechada por los desinformadores de Bogotá, algunos de esos medios de comunicación, y aprovecharon eso para desinformar. Pero no fue así, no se entregaron porque la diligencia se hizo tarde y los trabajadores ya no estaban. La Superintendencia Nacional reconoce la solicitud de información adicional por parte de la Procuraduría, no se niega a entregarla. En el día de hoy están entregando todos los documentos que les fueron solicitados sin ningún inconveniente. ¿Qué pasó en el arribo de los funcionarios de la Procuraduría a la Supersalud? Eso nos lo va a contar Luis Carlos Leal Angarita, superintendente en Colombia. Es importante que toda la ciudadanía sepa que en estos momentos la Procuraduría General de la Nación adelanta una visita en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud después de la medida adoptada contra la EPS Sanitas y la EPS Nueva EPS de intervención forzosa administrativa para administrar por parte de esta superintendencia. Es de recalcar que en esta visita no ha llegado un delegado, sino al menos 4 delegados de la Procuraduría con todos sus equipos, adelantando una serie de solicitudes de algunos documentos que por horario laboral a esta hora ya no es posible poderles entregar de manera expedita. Además de esto, han generado una serie de preguntas capciosas, todas encaminadas aparentemente solo por la preocupación de la intervención de Sanitas y dejando a un lado y casi que en un segundo plano la intervención de la nueva EPS que duplica en afiliados y en usuarios a esta EPS para garantizar la prestación de servicios de salud. Es interesante ver cómo actúa la Procuraduría. Por parte de nosotros, la Superintendencia Nacional de Salud, estamos dispuestos y prestos a colaborar con cualquier ente de control que nos vigile para garantizar la transparencia de nuestros actos, pero es también importante decir que ni siquiera he sido notificado de cuál es el objetivo de esta visita, porque no hay un auto que me haya sido notificado donde me diga si es de un carácter preventivo o de un carácter disciplinario. Estaremos contándoles los avances, pero creo que es importante generar las alertas frente a lo que
ocurre en estos momentos en la Superintendencia Nacional de Salud. Sucede que el procurador que realizó esta diligencia indicó, el procurador es Luis Ramiro Escandón, él indicó que no le habían entregado la documentación que se había solicitado, pero lo que no dijo él es que esa documentación se solicitó después de las 7 de la noche, ya muy tarde, los funcionarios ya no estaban en las oficinas y por eso no se podía entregar, porque son dependencias, cada dependencia pues tiene una persona encargada y maneja los archivos, los documentos. La falta de un expediente administrativo completo que sustente las decisiones de intervención de la EPS ha generado controversia, pero lo que no se explicó fue ese tema, que se solicitó la información en el momento en que pues no se tenía el personal adecuado para la entrega del mismo. El audio que escuchamos fue en el momento en que arriban los funcionarios de la Procuraduría General a las instalaciones de la Supersalud en Bogotá. Ahora vamos a escuchar un audio a las 9 de la noche cuando se termina la diligencia que realizó las personas de la Procuraduría. Esto fue lo que dijo el funcionario, ya terminado el proceso, a las 9 de la noche, y escuchamos a Luis Carlos Leal Angarita. Siendo las 9:52 de la noche, nos encontramos acá en la Superintendencia Nacional de Salud y hace pocos minutos abandonaron las instalaciones los delegados de la Procuraduría General de la Nación. Cuento ya con las actas de entrega en físico y en digital de los documentos que nos han solicitado, documentos donde se encuentra sustanciadas las razones por las cuales la Superintendencia Nacional de Salud tomó las decisiones de las medidas especiales en contra de la EPS Sanitas y Nueva en esta semana. Sin embargo, la Procuraduría pidió información adicional que, claro, es responsabilidad de entregar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y que, claro, entregaremos el día de mañana, pero que no hace parte de estos expedientes. Y la entregaremos el día de mañana a razón de que los funcionarios llegaron hoy a las 4:45, empezaron a pedir información después de las 5 de la tarde, hora en que ya había culminado la jornada laboral de los trabajadores de la Superintendencia Nacional y que necesitábamos de la presencia de esos trabajadores para poder conseguir y obtener toda la información que están solicitando. Es nuestro compromiso entregar esa información completa el día de mañana, es nuestro compromiso ser transparentes y responsables con los entes de control. Es importante aclarar que al finalizar la diligencia, el procurador delegado encargado ya no se encontraba en las instalaciones, que abandonó el procedimiento antes de que culminara. Y es importante aclarar que, si bien es cierto, me mostraron el auto del procedimiento que se encontraban realizando, inmediatamente lo pusieron en mis manos, el delegado lo retiró de mi poder, no lo pude leer y jamás firmé un recibido, por lo que personalmente nunca fui notificado de la diligencia que se adelantó el día de hoy. Este es un problema de la salud que se ahonda y se extiende mucho más. Viene desde hace mucho tiempo en Colombia, necesita definitivamente una reforma. Eso no se puede negar. Sino que, repetimos, hay muchos intereses, cantidad de plata, lobby, personas estratégicas que le hablan a los representantes de la Cámara, a los senadores, porque también muchas de esas EPS han colaborado con cantidades de millones para las campañas políticas de varios de esos grupos políticos de Colombia. Eso no es un secreto para nadie. Recordemos que el senador Wilson Arias denunció varios de esos partidos políticos porque recibieron millones para las campañas de parte de esas EPS que hoy en día están tratando que no haya cambio ninguno y que el Estado, a través de la ADRES, les continúe entregando más de 80 billones de pesos para el manejo, que no es controlado por nadie. A eso no le hace auditoría absolutamente nadie. El presidente Gustavo Petro, a través de la cuenta X, afirmó que en la Comisión Séptima del Senado los derrotó por ahora Keralty, que es el grupo empresarial dueño de la EPS Sanitas. Añadió también que ganaron unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Este es un problema grande, lo que está sucediendo con este sistema de salud. Ya tenemos a Compensar solicitando la liquidación, dos intervenidas que hasta el momento, al intervenirla el gobierno, estamos hablando que allí puede haber una salvación para esas dos entidades, posiblemente se pueden salvar y continúen sin problema. Durante un año las van a evaluar, van a trabajar junto a ellas para ver si se puede mejorar lo que se tiene que mejorar en los servicios y evitar la cantidad de PQRs que tienen en el momento y cantidades de deudas también. Es un sistema que viene cojeando desde hace mucho tiempo.
Escuchemos a un analista político ya para terminar y cerrar el cuento de las EPS. Es Álvaro Forero. Este analista político, de una vez les digo, poco amigo del gobierno actual, poco amigo del presidente actual de Colombia, pero que es bueno escucharlo porque es una voz independiente, es una voz de oposición, hay que decirlo claramente, y pues tenemos que escuchar también las voces de oposición. ¿Qué es lo que dice Álvaro Forero cuando se habla del sistema de salud, de la reforma de la salud que hundieron 9 senadores de la República, y sobre tanta desinformación que camina cuando dicen que es el propio gobierno, que es el propio presidente el que está haciendo fuerza y tratando de tumbar a las EPS, cosa que es totalmente falsa? Eso es desinformación. ¿Qué dice Álvaro Forero? Vamos a escucharlo a esta hora. En este caso, estamos hablando de la reforma de la salud. ¿Que hay una crisis en el sistema de salud? Pues claro que lo hay. Se han tratado de inventar que no, que todo estaba perfecto, que tenemos el mejor sistema del mundo, que solamente ahora hay problemas porque Petro no está girando los recursos. Eso no es cierto, los problemas vienen desde hace rato. Esta mañana la directora del gremio de las EPS de ASEMI decía, los problemas se agudizaron mucho hace 4 años con la pandemia. Hay un problema de financiación muy grande. En Colombia se han hundido 100 EPS. El gobierno pasado liquidó 13. No porque fuera comunista ni porque fuera enemigo de las EPS, sino porque esas EPS fracasan y la ley establece unos términos en los cuales el gobierno debe intervenir para proteger a los usuarios. Es cierto que en esas intervenciones muchas veces salva plata, pero el servicio no es el mejor, esa es la preocupación. Pero lo mismo ha pasado en todos los gobiernos. Repito, el gobierno anterior intervino y liquidó 13 y nadie le dijo que había mejorado el servicio porque lo hacía tratando de mejorar el servicio. Yo lo que sostengo es que tratar de frenar a un gobierno no es realista, porque los gobiernos cuando los bloquean recurren a gobernar por decreto en todas partes. Ayer lo decíamos acá, Estados Unidos, que es una democracia sensata, cuando los republicanos tomaron como estrategia para derrotar a Obama, bloquearlo, no dejarle pasar nada, después de que logró pasar la reforma de la salud, pues se dedicó a gobernar por decreto dentro de la Constitución. Eso hace cualquier gobernante que considera que tiene un mandato. Más claro no puede ser. Es una voz de un opositor al gobierno actual de Colombia, y es muy claro en sus palabras. ¿Qué le corresponde al presidente de Colombia ahora en la salud? Decretar. ¿Por qué? Porque él es el presidente. ¿Por qué más? Dirá alguien. Pues porque lo apoyan las leyes de Colombia, lo puede hacer bajo la ley de Colombia. Con la Constitución en su mano puede basarse para decretar qué se hace con la salud en varios lugares o en toda Colombia. Es legal que lo haga el presidente de Colombia, tal cual como era legal también cuando lo hizo el expresidente Iván Duque, como lo hizo el expresidente Juan Manuel Santos. Es legal. No importa qué presidente esté en la Casa de Nariño, no importa de qué partido político sea. Lo ampara la ley, la Constitución. Ahora el presidente Gustavo Petro, después de hundirle la ley de la salud, tiene todo el derecho, amparado por esa Constitución y bajo esa ley, decretar lo que se tiene que hacer con la salud en Colombia. Es así de sencillo. Él puede implementar también lo que estaba proponiendo a través de la reforma, pues lo puede implementar a través de decretos. Así de claro es. Y no es ilegal. Mucha atención porque la desinformación está caminando desde algunos medios de Bogotá que están felices desinformando a la gente y no es tan así. Cuidado con la desinformación en estos temas. Gracias por acompañarnos en Noticias de Caldas de Colombia, lunes a viernes, 12 del mediodía a 1 de la tarde. Les agradecemos enormemente por estar con nosotros. Recuerden que nuestra emisión de noticias la van a encontrar también a través de www.angularestereo.com y en el video de YouTube. Allí estamos para que ustedes nos encuentren en YouTube, nuestro canal y los diferentes reproductores de podcast en Colombia que están a través de nuestra plataforma. En la gerencia, Oscar Eduardo Montechica, en la dirección, Juan Pablo Osorio Ramírez. Buen fin de semana, cuídense mucho, no mezclen alcohol y gasolina, no se muevan. La programación continúa y esta noche tenemos transmisión de fútbol con nuestro grupo Angular Deportes en 97.2.